Buenas tardes, amadas hermanas. En esta hora de la tarde les agradezco por esta bella oportunidad que me permiten compartir con ustedes la palabra de Dios. Y para ello les voy a suplicar a que busquen en sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 9, los textos 35 al 38. La palabra de Dios dice de esta manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El mensaje de la palabra de Dios que tenemos en esta hora de la tarde, le he puesto el título para esta reflexión diciendo: nuestro desafío misionero. Nuestro desafío misionero. De acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar en esta hora de la tarde esta porción bíblica. Pero antes vamos a inclinar nuestra frente y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Amantísimo Dios y nuestro buen Padre Celestial, te rogamos, oh Padre, que seas tú el que nos ilumines, que nos guíes y nos dirijas, para que la palabra tuya que vamos a meditar en esta hora sea guiada por el Espíritu Santo. Ayúdanos y guíanos y dirígenos para que podamos entender las enseñanzas de tu palabra en esta hora de la tarde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, tenemos que ver 3 puntos importantes para esta pequeña reflexión. El primer punto importante que dice la palabra de Dios textualmente, como hemos leído, dice: debemos ver. Y el segundo punto dice: debemos de orar. Y el tercer punto: debemos de ir. Muy bien, tenemos que analizar la palabra de Dios cuando dice: y recorría Jesús todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Entonces nosotros también tenemos que abrir nuestros ojos para poder mirar y poder ver. El texto dice y hace una reflexión rica mediante la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. El versículo 35. Entonces aquí podemos notar que hay que ver. Vemos una enorme comunidad a la que podemos servir. El texto dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. También en los tiempos del Nuevo Testamento está documentado que había en la Tierra Santa a 10 o a 15,000 aldeas, sin contar las ciudades. Ya se imaginan ustedes el gran espacio que tenía el Señor Jesús que recorrer durante el tiempo de su ministerio. Y Jesús veía esas multitudes. Él encontraba a la gente día y día, la miraba a los ojos de las personas y podía ver la necesidad de estas personas. Y la gente lo seguía a Él. Entonces nosotros también tenemos que ver que nuestra comunidad es tan amplia que necesitamos llevar el mensaje de salvación a estas personas que necesitan del evangelio. Tenemos que cumplir
como el Señor Jesús lo hizo. Recorría las aldeas y las ciudades, dice, y nosotros también tenemos que salir, tenemos que ver, tenemos que ir, como ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos que ver una comunidad dolida a la que podemos servir. El texto 36 dice, Jesús vio la multitud, pero tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, porque estaban desamparadas, como ovejas que no tenían pastor. Él vio a 3 personajes importantes dentro de la multitud. Primero, vio a gentes ignorantes que necesitaban ser enseñados. También vio a enfermos que necesitaban ser sanados. Vio a corazones hambrientos que necesitaban de la proclamación del Evangelio. De manera que Él cumplió a su debido tiempo. Si miramos las primeras páginas del Mateo, los podemos mirar en el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él vio la multitud. Dice que subió al monte y empezó a enseñar, a predicar, a proclamar el Evangelio. Y podemos mirar que sus enseñanzas fueron progresivas. Y podemos mirar en el capítulo 8 de Mateo, donde dice, después que hubo enseñado, bajó del monte y ya se dirigió ya al pueblo, donde él empezó el segundo punto de su ministerio. ¿Cuál era? La sanidad divina, la ayuda que necesitaba la gente. Habían enfermos, habían paralíticos, habían ciegos, habían gente que estaba padeciendo, por ejemplo, la mujer que padecía flujo de sangre por 12 años. No había encontrado sanidad para su mal, pero con solamente tocar el manto divino del Señor Jesús, la mujer quedó sana. Y así sucesivamente siguió su ministerio del Señor Jesús, enseñando y sanando. Son 2 puntos importantes. Por eso el Señor cumplió en su tiempo y nosotros también tenemos que cumplir en nuestro tiempo. Pero vemos también el segundo punto que dice que debemos de orar. Es necesario que escuchemos las palabras de Jesús en el texto de Mateo capítulo 9, el texto 38. Él dijo, rogad y orad. Debemos de hablar al Señor de la mies y pedirle que envíe obreros a su mies, porque la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Cuántos estamos decididos de llevar el mensaje? ¿Cuántos tenemos en nuestro corazón esas lágrimas que puede llenar nuestro corazón, esa necesidad que sentimos en nuestro corazón de compartir el Evangelio, como lo hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, en su tiempo de su ministerio, en su corazón, le dolía mucho en su corazón, se hacía pedazos su corazón por las almas necesitadas de la salvación. Y cumplió en su tiempo, a pesar que había persecución, mas sin embargo, con mucho denuedo, siguieron predicando el Evangelio. Todos los apóstoles cumplieron, no les importó la persecución, cumplieron porque era mandato divino del Señor Jesucristo, el de ir y predicar el Evangelio. Y tenemos que ir a predicar el Evangelio, pero también tenemos que orar. Tercer punto, necesitamos ir o debemos de ir. El mensaje de ir es una gran parte integral de la gran comisión. Jesús dijo, id y predicar el Evangelio. Dios nos desafía para ir. Necesitamos estar listos para ir.
porque no estamos solos para cumplir nuestra tarea. El Señor está con nosotros, Él ha prometido, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tenemos que ir con compasión. Mateo 9:36 declara: y cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Cuando Jesús veía las ovejas desamparadas y dispersas, anhelaba siempre ayudarlas. Y lo hizo. Enseñó, predicó, sanó a los enfermos, incluso les dio hasta de qué comer a 5,000 personas que estaban hambrientos después de haber escuchado las enseñanzas del Señor Jesús. Nosotros también debemos de ir con esa compasión a los que nos necesitan, porque hay mucha necesidad. Isaías 58:10 declara diciendo: si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Es el cuadro de una persona o de alguien que ve la necesidad de otro y le ayuda. Ora por esa persona, la visita. Y si necesita alguna ayuda, porque tenemos que entender que ayudar, ya sea en el sentido económico, ya sea en el sentido de productos básicos, ya sea en sentido de alimentos o de llevar el mensaje de la palabra de Dios, la palabra ayuda es una gran acción satisfactoria. Cuando hacemos todo esto, nos sentimos bien, nos sentimos contentos, porque la verdad, cuando ayudamos, cuando cumplimos, cuando proclamamos el Evangelio, hay bendición y hay una gran satisfacción en nuestro corazón. Entonces, amadas hermanas, tal vez no tengamos una fábrica donde podemos escoger o recoger despensas para llevar, pero si podemos dar lo que tenemos, lo vamos a dar de corazón. Tal vez no tengamos cuentas bancarias para llevar apoyo económico, pero podemos apoyar con algo. No podemos dar lo que no tenemos, lo que tenemos, eso debemos de dar. Así que hay muchas maneras de ayudar, hay muchas maneras de compartir el Evangelio, hay muchas maneras de servir en la obra del Señor. Gracias le damos a Dios porque la ciencia y la tecnología ha avanzado demasiado. Ahora tenemos esa facilidad de comunicar el Evangelio. Creo que es la mejor manera de utilizar los medios de comunicación, sobre todo ahora que estamos en un tiempo de crisis por la pandemia, por esa enfermedad que está afectando a mucha gente. Si nos están pidiendo que guardemos distancia o que usemos la distancia sanidad, pues lo tenemos que hacer, pero sobre todo cumpliendo nuestra misión. Estamos enfrentando una situación muy difícil, pero no es motivo por el cual no comunicar el Evangelio. Cuando usamos el celular y empezamos a navegar viendo otros temas y como se dice, chateando. Creo que en vez de hacer eso, hay que aprovechar esa oportunidad de comunicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos que sentir compasión a la gente, como Jesús sintió compasión a la gente. La verdad, debemos de sentir eso en nuestro corazón. Quiere decir que las lágrimas del corazón es ver a los perdidos como Dios los está viendo. Ir como Jesús fue para predicar el Evangelio. Entonces,
es un desafío para nuestra misión en la actualidad. Con la ayuda de Dios podemos cumplir, porque Él es el dueño de la mies. Así que, amados hermanos, tenemos que cumplir nuestra misión en medio del tiempo de crisis que estamos viviendo. No hay excusa. Tenemos que rendir cuentas delante del Señor. Así que gracias le damos a Dios por esta oportunidad de compartir su palabra con ustedes, y vamos a inclinar nuestra frente y vamos a orar esperando que estas palabras de reflexión les sirvan para que podamos tomar en verdad esa decisión de cumplir nuestro ministerio. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es el ejemplo claro que debemos de seguir. Nuestro Señor Jesucristo cumplió como el Hijo de Dios. Los apóstoles cumplieron, y nosotros en la actualidad, como sus hijos, tenemos que cumplir llevando el mensaje de la palabra de Dios en medio de la crisis. Con la dirección y la ayuda del Espíritu Santo vamos a cumplir. Así que te lo dejamos en tus divinas manos, Padre. Guía a tu pueblo, dirige a mis hermanas, y que ellas puedan tomar esa iniciativa, ese desafío de predicar el Evangelio a través de los medios de comunicación. Todo esto, oh Dios, te lo pedimos y te lo ponemos en tus divinas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.